Hola a todos, sean ustedes bienvenidos a este webinar titulado Control Automático de Calderas, organizado por ISA México, sección central. El control de una caldera incluye tanto los procedimientos de arranque y paro, los enclavamientos de seguridad y la operación continua de la caldera. Para que nosotros podamos implementar un control adecuado en una caldera, es necesario que entendamos los objetivos principales que debe cumplir este sistema de control. Para esto les voy a mencionar estos tres objetivos principales. Número 1, hacer que la caldera proporcione un suministro continuo de vapor bajo las condiciones de presión, temperatura y flujo deseadas de una planta o un proceso. Operar de forma continua esta caldera, aprovechando en todo momento el 100% la energía que nos proporciona el combustible, manteniendo un alto nivel de seguridad. Número 3, realizar los procedimientos de arranque y paro de forma segura y durante su operación estar vigilando en todo momento que siempre existan condiciones seguras de operación. Ahora bien, los dos primeros objetivos pueden ser realizados por los sistemas de control analógico, mientras que el último objetivo lo podemos implementar a través de sistemas de control digital, a través de equipos como PLCs. Me presento, mi nombre es José Luis Toribio Espinosa, soy ingeniero en control y automatización, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco. Cuento ya con alrededor de 14 años de experiencia en este campo de la automatización y control de procesos, desarrollando actividades como desarrollo de ingeniería de detalle, ingeniería conceptual, implementación de sistemas de control basados en controladores lógicos programables, controladores multilazo. He participado también en proyectos implementados a través de sistemas de control distribuido con softwares SCADA, y hoy día también he participado en proyectos de integración de información a través del IoT en la nube. Actualmente me desempeño como líder de ingeniería y proyectos en la compañía AT Automation. Bien, los temas que abordaremos el día de hoy: partiremos con los fundamentos de calderas, que es una caldera, la clasificación de estos equipos de proceso. Hay diferentes criterios para clasificar estos equipos, sin embargo nos vamos a ir al más relevante. Vamos a mencionar algunos conceptos de instrumentación, principalmente los instrumentos que utilizamos para las variables que nosotros deseamos medir para después poder hacer un control adecuado, y los elementos finales que comúnmente se manipulan para mantener los puntos de ajuste deseados. Abordaremos también la normativa ISA, los lazos típicos con simbología ISA, estos mismos lazos utilizando normativa SAMA, que en este campo de las calderas es lo que hemos utilizado más. Sin embargo, la normativa ISA con normativa SAMA realmente pues tienen cierta similitud, ¿no? Vamos a mencionar los lazos principales de control: el control de demanda, el control de combustión, el control de nivel de domo, presión de horno, los seguimientos y enclavamientos. Esto de seguimiento y enclavamiento va más enfocado a la implementación, pero sobre todo a la operación, ya una vez que tenemos nosotros implementado nuestros lazos de control. Tienen por ahí cierta relación, ¿no? Que lo explicaré más adelante.
Mencionaremos algo sobre sistema de manejo de quemadores, BMS. En el caso aquí de BMS, pues lo traducimos como Burner Management System. No tiene algo que ver con el Building Management. Es un sistema de gestión de quemadores, que también es un tema pues bastante extenso, porque pues abordamos temas como seguridad funcional, normativa, también para poder hacer análisis de riesgos e implementación de funciones de seguridad, los equipos que aplican para poder implementar un sistema que pueda realizar esta lógica de control, o sobre todo esta implementación. Bien, de acuerdo al diccionario de ISA, ¿qué es una caldera? Una caldera es un recipiente a presión diseñada para transmitir el calor procedente de la quema de un combustible, produciendo con esta transferencia de energía la generación de vapor a una presión y temperaturas predeterminadas. Aquí me hizo falta, pero también a un flujo adecuado. ¿Sí? En esta imagen podamos observar algunos de los componentes de una caldera tipo acuatubular. Más adelante lo menciono, pero las calderas tienen en común este tipo de estos componentes, ¿no? Un hogar en donde se realiza la combustión, o la reacción más bien del oxígeno con el combustible, la reacción química de combustión. Y al tener nosotros esa reacción química de la quema de un combustible, liberamos energía a través de calor. Esa energía es transferida hacia el agua, que está a cierta temperatura, y posteriormente se transforma en vapor, ¿no? Para que nosotros podamos tener esa combustión, pues necesitamos el combustible y el aire. El aire viaja por este ducto de aire. Este aire puede ser previamente calentado también para poder obtener una combustión mucho más eficiente y aprovechar sobre todo el combustible al 100%. En una caldera lo que se busca mucho es aprovechar al máximo el combustible. Tenemos un domo superior, donde un domo superior, un domo inferior. En el domo superior se tiene el agua que llega precalentada. En este mismo domo también se separa el vapor que es generado, ¿no? A través de esta transferencia de energía del combustible, los quemadores, la chimenea en la cual salen los gases productos de la combustión, y en algunos casos pues el vapor que se genera de la caldera puede ser sobrecalentado. Típicamente el vapor que sale en un inicio de una caldera se le conoce como vapor saturado, y en algunas aplicaciones, por ejemplo para generación de energía eléctrica, utilizamos un vapor sobrecalentado. Como les mencionaba anteriormente, hay bastantes criterios para clasificar a las calderas. En este caso vamos a mencionar una de las clasificaciones, que es por el tipo de caldera, por dónde circula el agua que se va a transformar en vapor. Tenemos una clasificación que son calderas pirotubulares. En estas calderas, en ese tipo de calderas, los gases calientes pasan al interior de los tubos. El vapor se acumula en el cuerpo de la caldera. Entonces los gases de combustión que están a cierta temperatura transfieren esa energía hacia el agua, y el agua que está rodeando a estos tubos se transforma en vapor y sale por el domo superior. Son calderas que comúnmente trabajan a presión constante y un flujo variable. Este tipo de calderas las podemos encontrar comúnmente en industria farmacéutica,
en textileras, en procesos donde requerimos esterilizar o donde solamente requerimos elevar la temperatura en ciertos procesos. Otro tipo de calderas que podemos encontrar son de tipo acuatubular. En estas calderas la característica que tienen es que el agua ahora pasa por los tubos, a diferencia de las pirotubulares, donde al interior de los tubos pasan los gases de combustión. En este caso el agua es la que pasa por los tubos. El vapor se acumula en el domo. Tenemos un domo superior, un domo inferior. En el domo superior se cuenta con un separador donde se acumula el vapor, y en otra sección tenemos el agua que estamos alimentando. Una de sus características son equipos que trabajan a una presión constante y flujo variable. Nada más que aquí el comportamiento de estas variables pues es un poco más drástico, ¿no?, que las calderas pirotubulares. Otro tipo de calderas que podemos encontrar, entran en esta clasificación, son solamente equipos que elevan la temperatura del agua. Aquí el agua también pasa por los tubos, no tienen un domo que concentre el agua, y también tienen la característica de tener un flujo constante y una temperatura variable. Bien, en la parte de instrumentación y control, ¿dónde vamos a aplicar nosotros un control en estos equipos de proceso? Puntualmente vamos a tener un sistema de control de combustión, que es una de las secciones de mayor riesgo, más críticos. El sistema de manejo de quemadores, que también entra en algo de alto riesgo. Debemos de estar, como les mencionaba, estar en todo momento vigilando que la caldera esté operando de una manera segura. Al momento de encenderla, al momento de apagarla, debemos de mantener en todo momento un alto nivel de seguridad. Y bueno, estos sistemas de control pueden concentrar toda su información en un sistema de visualización o adquisición de datos. Los instrumentos de campo, medición. Las variables que nosotros vamos a estar monitoreando y controlando van a ser presiones, temperaturas, flujos, el nivel en el domo, que también tiene un comportamiento bastante especial. Su respuesta y su comportamiento es muy rápido. Más adelante lo explicaremos. Y variables analíticas como los gases, sobre todo los gases productos de la combustión, también es algo importante en temas ambientales, ¿no? Debemos también de tener una combustión eficiente para que también nuestro equipo de proceso cumpla sobre todo con las normativas ambientales. En el caso hablamos de los sistemas de control que pueden ser implementados con equipos como PLCs, controladores multilazo, o los famosos sistemas de control distribuido, que ya son pues sistemas híbridos, ¿no?, que pueden concentrar como tal la parte digital, la parte de interlock, seguridad, y la parte analógica, ¿no?, todo lo que es controles feedback, controles cascada, relacionadores, feed forward, ¿no? En arquitecturas tradicionales pues podemos aún observar que la parte analógica la realizan con equipo dedicado para este tipo de algoritmos o de control, y la parte digital implementada con controladores lógicos programables. Y en el caso de los elementos finales podemos encontrar las válvulas modulantes
o variadores de frecuencia para temas de también ahorro de energía eléctrica. Para las variables presión, para la variable presión, perdón, podemos utilizar los pues transmisores de presión manométrica que nos entregan una señal análoga, o interruptores de presión que nos entregan una señal digital. Si se dan cuenta, hago hincapié en que la caldera se pueden implementar dos sistemas, el control analógico y el control digital. Entonces, y una de estas variables, que es la presión, la medimos con el transmisor de presión y la parte digital con un interruptor de presión. Para la variable temperatura, pues encontramos los elementos primarios típicos, el RTD o termopar. Ambos pueden estar, pues es forzoso no tener ahí en campo instalado su termopozo. Estas señales pueden ser transmitidas directamente a nuestros equipos de control o a través de un transductor para enviar una señal 420 o voltaje. Otra de las variables que podemos encontrar en la caldera es la medición de flujo, y podemos utilizar diferentes principios para poder monitorear esta variable, como puede ser por presión diferencial, por Vortex, por Coriolis, o también podemos tener interruptores de flujo. Obviamente de que estas tecnologías pues son su principio pues es diferente, ¿verdad? Y los costos también son diferentes. Sin embargo, podemos encontrar en la mayoría de calderas que utilizamos mucho la medición por presión diferencial, porque realmente con esta medición es bastante útil para solo hacer control, ¿no? Si nosotros queremos realizar una medición para realizar ciertos cálculos de eficiencia, consumos, pues ya son más viables otro tipo de tecnologías, ¿no? En el caso del nivel, podemos tener igual el principio de medición por presión diferencial. Tenemos también interruptores de nivel que nos envían señales digitales para realizar también funciones de protección en caso de que tengamos pues alta presión en hogar, o un bajo nivel en domo o un alto nivel en domo, ¿no? Y para la parte de análisis podemos encontrar analizadores de oxígeno y analizadores de conductividad. Como les mencionaba, también es muy importante que nuestra caldera cumpla con las normas ambientales. En el caso de los equipos de control, podemos encontrar controladores multilazo como los que se muestran en esta imagen, o que actualmente sigue existiendo pues bastante base, ¿no?, instalada de este tipo de controladores de diferentes fabricantes. Encontramos también indicadores locales, paneles de alarma que tienen pues sus indicaciones locales con un texto, con una luz, y aparte su bocina que también anuncia alguna condición insegura en caso de que exista, ¿no? Los registradores que pueden ser del tipo videoregistradores o los tradicionales registradores con hojas, ¿no?, que van registrando como tal el comportamiento de las variables pues más relevantes, más críticas en nuestra caldera. Como les comentaba, podemos nosotros realizar el control de nuestra caldera a través de equipos como PLCs. Actualmente ya hay PLCs que cuentan con procesadores que pueden ejecutar tanto la parte analógica como la parte digital, ¿no? Sabemos que estos equipos de control nacieron para realizar lógica digital, ¿no? Sin embargo, pues actualmente ya pueden hacer también la parte analógica, ¿no? O sea, lazos de control.
nace también el concepto de sistema de control distribuido, que bueno, son sistemas más robustos, con capacidades todavía mayores, ¿no? En cuestión de procesador, protocolos de comunicación, tipos de entradas, todo el tipo de entradas que podemos encontrar en la industria, 420, Thermopar, RTD, la alta disponibilidad, ¿verdad? La alta disponibilidad ante si falla un procesador, entra un procesador de respaldo, la alta disponibilidad en las redes de comunicación y sobre todo pues herramientas de software que nos permiten realizar una implementación con una inversión de horas hombre pues un poco más eficientes, ¿no? A diferencia de si realizamos este tipo de estrategias de control con un PLC, ¿no? En fin, para los elementos finales de control podemos encontrar las válvulas modulantes con sus, pues que pueden tener actuadores eléctricos, actuadores neumáticos, válvulas de corte, que su funcionamiento es on-off, digital, todo o nada, variadores de frecuencia y servomecanismos que más adelante explicaremos. Estos servomecanismos van a servir para poder nosotros modular el volumen de aire en nuestra caldera. También vamos a las calderas, como todo proceso o equipo de proceso, para que nosotros podamos realizar un dimensionamiento adecuado de nuestro sistema de control, pues tenemos que sacar nuestra relación de entradas, salidas, desarrollar una arquitectura, etc., ¿no? Entonces nos guiamos mucho con los diagramas de tubería e instrumentación, los cuales pues están desarrollados en base a la normativa ISA 5.1. Y bueno, nos da bastante ayuda a nosotros para poder determinar justamente cuáles son las señales que debemos de considerar para realizar un control, una indicación, etc., ¿no? Aquí creo que estamos un poco aclimatados de la representación de lo que quiere decir cada uno de estos símbolos, las letras, si está localizado en campo, si está localizado a nivel panel, qué función realiza, por ejemplo, algún instrumento, si solamente indica o realiza alguna función de totalización, o alguna función de caracterización, ¿no? Bueno, este es un ejemplo típico de un lazo feedback, un lazo retroalimentado, donde tenemos nuestra variable medida, nuestro equipo de control. Este equipo de control pues como tal realiza su comparación, envía una señal de control hacia un elemento final de control. Bien, esta representación es a través de la normativa ISA. Sin embargo, les había comentado que otra de las normativas que utilizamos mucho en este campo del control de calderas es la normativa SAMA. En esta diapositiva podrán ustedes observar algunos símbolos que nosotros utilizamos y están pues bastante alineados con la normativa ISA, ¿no? Tenemos este símbolo para representar una medición o indicación, un procesamiento manual, un procesamiento automático y un elemento final de control. También utilizamos las letras para representar si estamos realizando una indicación de flujo, una indicación de nivel, o si es un dispositivo que realiza control. Y pues los diferentes algoritmos o funciones que podemos encontrar, ¿no? Una función de suma, una función promedio, un diferenciador, los algoritmos proporcional, integral, derivativo. Entonces utilizamos también este tipo de nomenclatura, de simbología, ¿para qué?
podamos nosotros desarrollar una estrategia de control y a través de ese concepto que nosotros desarrollamos poder implementarlo en un equipo de control. Esta es una representación de un lazo retroalimentado en simbología SAMA, donde ustedes podrán observar la variable medida o nuestra variable de proceso, que en este caso es un lazo de flujo. Se muestra aquí nuestro transmisor de flujo, llega a nuestro bloque linealizador, que este bloque pues nos representa que se está realizando una extracción de raíz cuadrada como un tipo de linealización, ¿no? Nos da a entender que la medición de flujo es a través del principio por presión diferencial. Entonces sabemos que a través de este principio pues se genera una respuesta no lineal, comúnmente es cuadrática. Al nosotros realizar una extracción de raíz cuadrada a esta función cuadrática, la convertimos en una función lineal. ¿Okay? Entra a nuestro bloque de control. Nuestro bloque de control está compuesto por 3 componentes: un comparador o diferenciador, un algoritmo de control, que en este caso representamos que es la combinación P más I más D. Sabemos que hay diferentes combinaciones, ¿no?, para estos algoritmos, pues, puramente proporcional, proporcional integral, proporcional derivativo o proporcional integral derivativo. En función de qué variable nosotros vayamos a controlar, vamos a poder nosotros determinar cuál es la combinación de estos algoritmos que más se adecue a nuestra aplicación, ¿no? No necesariamente en todo proceso o en toda variable que nosotros querramos controlar vamos a utilizar la combinación de los 3 algoritmos. Y tenemos nuestra estación automático manual. Si nosotros habilitamos la opción manual, como nosotros justamente tenemos ese control, ¿no? Es como abrir el lazo cerrado. Si hacemos la transferencia al automático, quien tiene el mando como tal pues es nuestro equipo, ¿no? Ahí es donde hacemos el lazo cerrado. Posterior a eso, posterior a la comparativa que tenemos aquí en nuestro comparador, el error generado y la implementación de un algoritmo de control, vamos a obtener una respuesta de control, la cual va a ir directamente hacia nuestro elemento final de control, que comúnmente nuestros elementos finales, que aquí me refiero puntualmente a nuestras válvulas, que son neumáticas, electroneumáticas, llegan a un convertidor de corriente a presión. Prácticamente esta es la representación en normativa SAMA de un lazo cerrado. Podemos encontrar otro tipo de simbología para poder representar lo que comúnmente tenemos implementado en nuestras estrategias de control. Comúnmente tenemos generadores de función, estrategias como por ejemplo la que muestro estoy señalando, que es un lazo feedback, pero con una acción anticipatoria, una acción feed forward. Obviamente tiene un comportamiento diferente, ¿no? Pero bueno, al final aquí depende, como les comentaba, del proceso y del comportamiento de las variables que nosotros estamos controlando. Aquí se muestra la representación de un control cascada, donde se muestra el control maestro, es mi control maestro, que es el de nivel, y mi control esclavo, que es el control de flujo. Tenemos dos bloques de control. En ambos bloques, como les mencionaba, podemos tener diferentes combinaciones, no necesariamente los 3 algoritmos. Bien, vamos a entrar con la explicación. Le mencionábamos en el índice los lazos principales en una caldera. Uno de estos
los lazos principales, los cuales son el control de demanda, el control de combustión, el control de nivel de domo, la presión del horno, los enclavamientos y seguimientos. Esto es un solo tema. ¿Okay? En el control de demanda, ¿cuál es el objetivo de este control, de esta estrategia de control? Determinar y controlar la producción de vapor de todas las calderas para cumplir los requisitos de la planta. En esta imagen estoy representando el domo superior, el domo inferior. Por el domo superior sale el vapor saturado, vuelve a entrar al cuerpo de la caldera para elevar su temperatura y salimos con un vapor sobrecalentado. Bien. Nosotros en este esquema, nuestra variable principal en el control de demanda va a ser la presión. Entonces hay una relación entre el flujo que circula en este cabezal y la presión que yo estoy midiendo en este cabezal. De hecho tiene, digamos, una acción inversa, por así llamarlo. Si el flujo de vapor aumenta, yo voy a tener una caída de presión. Si el flujo de vapor disminuye, voy a tener yo un aumento en la presión. Entonces, para este lazo de control, mi variable principal va a ser la presión. Voy a tener un controlador que comúnmente lo denominamos controlador maestro de planta, el cual va a enviar una señal de control a cada control de combustión o a cada sistema de control de combustión de cada una de las calderas. Realmente aquí estamos representando una batería de 3 calderas. Cada una de ellas genera vapor y concentra ese vapor en un cabezal principal. Entonces, al yo tener un incremento en la demanda de vapor, voy a tener una disminución en la presión del cabezal. Esa medición llega a mi bloque de control, el cual me va a enviar una señal de control a cada una de mis calderas para que compensen esa caída de presión. Bien, ¿cuáles son las limitaciones en esta estrategia de control? Hay una la ganancia del lazo cambia con el número de calderas, o sea que necesitamos invertir bastante tiempo en realizar una sintonización, y también debemos de hacer diferentes corridas, ¿no? Estar elevando y disminuyendo la carga para justamente ver el comportamiento de cada una de las calderas y poder ajustar los valores de sintonía adecuados. Entonces es la inversión que en tiempo y el análisis, ¿no?, del comportamiento de esta variable principal, que es la presión, para, les repito, tener los valores de sintonía adecuados. Necesitamos necesitamos este controlador para que pueda funcionar, necesita detectar como tal un error. Entonces, en un lazo feedback, ¿cuál es una de sus características? Para que ese control pueda enviar una señal de control a un elemento final, debe de detectar como tal un error. ¿Sí? Entonces, más adelante explicaremos que en una combinación de un control feedback con una acción feed forward, esa acción feed forward lo que va a ocasionar es enviar una señal de mando a un elemento final
para que pueda corregir una posible perturbación que llegue a mi bloque principal o a mi bloque de control. O sea, por eso le denominamos acción anticipatoria, porque está enviando, está actuando antes de que mi control PID pueda detectar un error. En esta diapositiva tenemos, se muestra lo que les comentaba anteriormente. O sea, nosotros podemos tener aquí la medición de flujo, y esa medición de flujo a través de este generador de funciones podemos enviarlo como una acción anticipatoria, se suma como tal la salida de control que tengo aquí, se le suma esta señal feed forward. Entonces, si yo detecto en este punto una variación en el flujo, ya sea que incremente o decremente, lo que estamos haciendo con este arreglo es enviar una señal de control a este controlador, para que a su vez me envíe una señal a cada uno de los sistemas de control de combustión de cada una de las calderas, y estas calderas empiecen a actuar o empiecen a incrementar su generación, o empiecen a disminuir su generación. Entonces, al yo tener esta acción que se anticipa, realmente en este punto yo no voy a detectar como tal una caída o un incremento de presión que está en función de este flujo de vapor. ¿Sí? Entonces, son una de las ventajas que nosotros podemos obtener al implementar una acción feed forward en un lazo feedback. Bien, ahora hablemos de la estrategia de control de combustión. ¿Cuál es el objetivo de esta estrategia? Determinar y controlar el suministro de combustible y aire para cumplir con la demanda. En la introducción mencioné la reacción química que se realiza al interior del hogar por la oxidación de un combustible. Bueno, nosotros debemos de mantener una relación óptima de aire con combustible para que podamos aprovechar al máximo la energía que nos proporciona este combustible, y de esta manera poder generar el vapor deseado bajo las condiciones de presión, flujo y temperatura. Existen tres tipos comunes de control de combustión: el posicionamiento de eje, posicionamiento en paralelo con corrección de oxígeno, y el último, que es un sistema de medición en paralelo de combustible y aire, comúnmente denominado límites cruzados. Más adelante explicaremos el porqué esto de límites cruzados. El primer arreglo que podemos encontrar es un actuador electroneumático o eléctrico, cualquiera de los dos tipos de actuador podemos encontrar. Este actuador físicamente tiene acoplado un eje mecánico, y este eje mecánico a su vez está acoplado con las válvulas de combustible y el abanico del ventilador de tiro forzado. Entonces, este arreglo mecánico lo podemos encontrar comúnmente en calderas tipo pirotubulares, calderas tipo paquete le llamamos, donde solamente vamos a tener un solo equipo de control que mide
como tal la presión en nuestro cabezal. Esa presión es nuestra variable principal, la cual envía, la cual llega a un equipo denominado maestro caldera, maestro o estación vías, y esta estación envía una señal de control hacia nuestro actuador, que representa como tal, esa señal representa la demanda de la caldera. Entonces aquí llega una señal 4 a 20 que al estar cambiando en ese rango de 4 a 20, mecánicamente estos acoplamientos se van moviendo. Una de sus características, ¿cuál es? Que esto se mueve al mismo tiempo. O sea, todos los elementos finales, el abanico y las válvulas, al mismo tiempo en paralelo se están moviendo. ¿Cuáles son las limitaciones de este arreglo? Que hay una falta de retroalimentación para combustible y aire. O sea, no sabemos como tal cuánto combustible estamos consumiendo, y si no tenemos como tal esa medición, pues no podemos realizar también un control, ¿verdad? Lo mismo en el aire. Si no tenemos nosotros la medición o una retro del aire que nosotros necesitamos para poder hacer una combustión óptima, pues no podemos aprovechar al máximo la energía que nos puede proporcionar este combustible, ¿no? Y mecánicamente, bueno, requiere más exceso de aire por seguridad, pero ese exceso de aire lo ajustamos de manera mecánica. No es algo que podamos nosotros realizar en programación. ¿Cuáles son las ventajas? Que tienen un costo inicial más bajo y es confiable, pero bueno, también tenemos esas limitaciones. Otra estrategia típica que podemos encontrar para el posicionamiento en paralelo es lo que mencionamos aquí: posicionamiento en paralelo con corrección de oxígeno. Entonces, ¿qué diferencia tenemos al anterior? En que ahora tenemos de manera separada el actuador de aire y las válvulas de combustible. Entonces, en una caldera podemos quemar dos combustibles o solo un solo tipo de combustible. Comúnmente un combustible lo utilizamos de manera fija y el otro combustible lo regulamos para justamente estar cumpliendo con la demanda que requerimos en vapor. Si nosotros requerimos más vapor, pues tenemos que meter más gas o más combustible, ¿no? Si nuestra demanda disminuye, pues debemos de bajar un poco ese flujo, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos nuestro actuador que mueve directamente el abanico de tiro forzado y una estación que envía señal de control hacia nuestras válvulas de los diferentes combustibles que estemos utilizando. Entonces, al tener nosotros de manera separada nuestros elementos finales, podemos generar funciones para poder realizar caracterización al actuador de aire y también generadores de función para realizar una caracterización a las válvulas de combustible. Entonces, con esto podemos tener una relación aire-combustible todavía más eficiente, ¿no? Aquí nosotros mostramos un sensor de oxígeno. Al final el oxígeno es algo muy importante en nuestra combustión, en nuestra relación aire-combustible. Comúnmente las calderas tienen ese parámetro. Cuando realizamos pruebas de combustión debemos de ajustar los elementos finales de control, que es actuador
el actuador de tiro forzado y las válvulas de combustible se deben de ajustar para garantizar una relación aire-combustible óptima, que esas posiciones de los elementos finales de control se obtienen a través de pruebas de combustión. Entonces, sin embargo, esas pruebas de combustión, cuando se realizan, deben de estar dentro de límites de oxígenos que los fabricantes de calderas determinan o no lo dicen en sus especificaciones, ¿no? Otra estrategia típica que nosotros podemos encontrar es muy similar a la primera. Sin embargo, aquí la diferencia que tenemos es la adición de un variador de frecuencia. Entonces, a nosotros tener o integrar un variador de frecuencia, podemos realizar una modulación todavía más fina, que está en función de nuestro sensor de oxígeno y de nuestras curvas de caracterización, que esas curvas de caracterización pues son las que nosotros determinamos en las pruebas de combustión. Entonces aquí podemos tener una retroalimentación de este variador de frecuencia que nos sirve como una referencia que podemos nosotros utilizar para poder ajustar de manera más fina, por así decirlo, el aire o el volumen de aire que nosotros deseamos en nuestra mezcla aire-combustible. Estas tres estrategias que les acabo de mencionar, comúnmente las vamos a ver implementadas en calderas pequeñas, en calderas pirotubulares, donde las capacidades pues son, digamos, bajas, ¿no? O sea, la producción de vapor es para fines de proceso, no tanto como para producción de energía eléctrica, ¿no? Otra de las estrategias de control que podemos encontrar en calderas es la que llamamos límites cruzados. En esta estrategia de control, esta estrategia de control comúnmente la podemos encontrar implementada ya en calderas un poco de mayor capacidad, comúnmente para producción para que puedan impulsar turbinas y a su vez generadores eléctricos. Entonces, en esta estrategia, un cambio en la demanda de la planta cambia la salida compensada del maestro caldera. Esto cambia los puntos de ajuste de combustible y aire según la relación digital predeterminada. Este texto lo voy a explicar en las siguientes diapositivas, un poco más con las figuras. Sí, el texto como que no nos dice mucho. Una de las características que tenemos en esta estrategia es la medición y control de flujo de aire y la medición y control de flujo de combustible. Por eso es que por eso es medición en paralelo, porque en paralelo estamos midiendo. Aquí sí tenemos una retroalimentación del flujo de aire y el flujo de combustible. Los límites cruzados nos aseguran que el aire se incrementa antes que el combustible. Esto igual en la siguiente vamos a verlo un poco más claro. Y el uso de una acción feed forward mejora la respuesta ante cambios de demanda. Estamos hablando de anticiparnos a las perturbaciones, porque en una caldera, cuando hay un cambio en demanda, los elementos finales y el proceso como tal debe de responder tan casi al momento en que ese cambio en demanda se presenta. Son procesos donde las variables flujo, presión, nivel en domo son de comportamiento bastante rápidos. Entonces nosotros deseamos justamente tener acciones anticipatorias
pero también que los elementos finales se muevan con un comportamiento, digamos, rápido, pero también que no genere tantas perturbaciones, tantas oscilaciones. Bien, esta es la representación en nomenclatura SAMA de esta estrategia de control de límites cruzados, perdón, en la que podemos encontrar un controlador, un equipo, un controlador, comúnmente lo podemos denominar maestro caldera o estación vías, un control de combustible, un control de aire y un control de oxígeno. El sistema de control límites cruzados se compone de estos bloques de control, por así llamarlo. Recapitulando, el control de oxígeno, el maestro caldera o estación vías, el control de combustible y el control de aire. Entonces, si nosotros tenemos un incremento en la demanda de flujo de vapor, necesitamos nosotros ingresar más combustible y más aire, solo que en esta estrategia de control vamos a garantizar siempre, en todo momento, un exceso de aire. Si la demanda de la planta aumenta, la condición es que primero se incremente el volumen de aire y después se incremente el flujo de gas. Al mantener esa condición de que primero sea el aire, de que primero incremente el aire y después incremente el combustible, garantizamos un exceso de aire. Si mi demanda de flujo disminuye, yo debo de disminuir mi flujo de gas y mi flujo de aire, que en este caso la condición es primero disminuye el flujo de gas y después disminuye el flujo de aire. Entonces seguimos cumpliendo con la condición de mantener en todo momento un exceso de aire, ¿sí? Ahora bien, aquí se muestra el control de oxígeno. Como les mencionaba, los fabricantes nos indican en sus especificaciones en qué límites de oxígeno debe operar esa caldera. ¿Para qué? Para no estar emitiendo bastantes gases contaminantes o para no tener poco volumen de aire que ocasione que no aprovechemos al 100% toda la energía que nos puede aportar el combustible. De hecho, en la chimenea, al tener nosotros mala combustión, podemos obtener medición aún de gases que los denominamos gases inquemados, o sea, todavía podemos tener gases que no fueron quemados pero que se van a la atmósfera. Entonces, el oxígeno juega un papel muy importante. Nosotros, en modo automático, debemos mantener siempre ese oxígeno en los límites establecidos por el fabricante de la caldera, ante un incremento o disminución de la demanda de vapor. Entonces, aquí podemos ver gráficamente cómo se va moviendo en paralelo el flujo de combustible y el flujo de aire. En algún momento los dos se mantienen iguales y cuando disminuye como tal la demanda, disminuye primero el gas y después el aire. Entonces, una representación gráfica del comportamiento del flujo de aire y el flujo de gas ante esos cambios de demanda. Bueno, hasta este momento hemos hablado de algunas estrategias importantes que podemos encontrar en el control de una caldera. Damos por finalizada esta primera parte de este webinar. No se pierdan la segunda sesión, donde abordaremos temas como el control de nivel en el domo de una caldera por medio de un elemento, 2 elementos, 3 elementos, otros lazos de control auxiliares para que también encontramos en una caldera, control de temperatura de salida
del vapor, control de hogar, control de tiro, en fin, hay todavía bastantes lazos de control que encontramos implementados en una caldera, y el control o el sistema de gestión de quemadores o sistema de manejo de quemadores, donde se mostraremos los arreglos típicos que se encuentran en calderas para quemadores de gas, quemadores de combustóleo, que están también diseñados bajo la normativa NFPA, incluso los interlocks o la parte de lógica de control, que también está normado por la NFPA. Entonces, pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención. Les reitero mi nombre, José Luis Toribio. Estamos a sus órdenes. Gracias.
Esperamos que hayan disfrutado de esta capacitación online. Recuerda que ISA es la sociedad de normatividad, difusión de información en la revista InTech y capacitación. Hazte miembro y disfruta de todos los beneficios.